Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Buen día, gracias por seguir con nosotros y yo doy la bienvenida a Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, para hablar de algunos temas importantes y quiero empezar por lo de los combustibles, el subsidio a la gasolina Ecopaís y Extra. El gobierno ha anunciado que va por ahí y que empieza una socialización en reuniones con diferentes sectores. Gracias, Mónica, por acompañarnos. Buenos días. Primero, una medida difícil pero necesaria, inevitable en época política, o el presidente se podrá esperar hasta ver si gana. No creo que es una política que puede esperar. Creo que es una decisión inminente por muchas razones. Primero, porque uno de los requisitos del Fondo Monetario es hacer eficiencias fiscales del 2.2% hasta fin de año. Y esa es una medida de respuesta inmediata. Dos, porque tienes un déficit importante que acarreas desde el año anterior, es decir, muchos años, pero el año anterior el país genera un déficit de por encima de los 5.000 millones, más un déficit proyectado este año de otros 5.000 millones, es una realidad económica que es insostenible. Por tanto, a pesar de ser un año electoral y entendiendo que muy probablemente es una medida que no será de aceptación y gusto popular, también creo que el país tiene que entender que técnicamente esta es una medida necesaria y que no se debe tener la conversación en términos de intereses políticos, sino más bien en términos de supervivencia fiscal para el Ecuador. Pero ahí hay una pregunta, porque a veces uno puede preguntarse y no entender ciertas cosas. Dos reformas tributarias en este gobierno, el IVA al 15%, 4.000 millones de dólares ya aprobados por el FMI, 1.000 entregados, 800 entregados por la CAF, recaudación extraordinaria de bancos, de empresas. Es decir, hay una buena vertiente de plata en este año, digámoslo así, de recursos para el fisco. ¿No es suficiente con eso? A ver, hay que desglosar cada una de esas categorías. El desembolso del Fondo Monetario, el que ya se dio de 1.000 millones, tiene dos componentes. 800.000 millones de eso tienen que ir al pago del crédito puente de la CAF. Ya, ok. Lo cual te deja 200 para gasto corriente. En este momento habrá otro desembolso de 500 hasta fin de año. ¿Qué haces con 200? Porque Nada. 1.000 millones que cuesta más o menos la nómina del Estado. El presupuesto general del Estado está del orden de 35.000 millones. Ajá. Cada uno de los rubros contribuye a mejorar el déficit, pero no puedes desconocer que es un presupuesto hecho con déficit. Es decir, si no haces nada, tendrás déficit año tras año como hemos venido teniendo. Y el conjunto de esas decisiones y de ese déficit le ha llevado al Ecuador a tener una deuda de 76.000 millones de dólares. Eso, en términos simples de entender, quiere decir que cada ecuatoriano hoy debe del orden de 4.400 dólares. Es decir, esa es la realidad de los ecuatorianos. Nacemos endeudados. Si no subsanas el gasto corriente, si no empiezas a bajar tu gasto corriente y a mejorar la calidad del gasto, esto seguirá siendo peor, porque tu presupuesto viene ya con un pecado inicial, que es un déficit más un concepto de aproximadamente 7.500 millones de dólares en subsidios. 20%, a grosso modo, del presupuesto general del Estado está orientado a subsidios. Entonces, un país que no tiene mejores sus ingresos y que más bien por lo contrario ha visto decrecer sus ingresos petroleros, que tiene limitaciones para la explotación minera, que tiene rigidez laboral, que tiene una serie de impedimentos legales para la inversión extranjera. Es un país que está contraído. Entonces, ¿cuál es la respuesta que te quiero dar, Milton? Si a todo le decimos que no, porque el país es experto en decir no. No queremos explotación petrolera, entonces votamos a favor de que se cierre el ITER. No queremos explotación minera. No queremos que se eliminen los subsidios. No queremos inversión extranjera. No queremos endeudamiento con el Fondo Monetario. No queremos nada. Entonces, al final del día, yo le pregunto al Ecuador, ¿con qué pagamos las cuentas?
Y este es un momento donde tenemos que dejar la conversación política, porque ya no alcanza, no hay colchón, estamos al borde del abismo. Lo que ha estado en riesgo en los últimos meses, y lo digo con absoluta claridad y convencimiento, es la estabilidad fiscal, la dolarización, la subsistencia de los proveedores del Estado que no han cobrado durante meses. Es una situación crítica, gravísima. No podemos seguir perpetuando los pecados de fondo en aras de una situación política que beneficia a unos o perjudique a otros. Este es un momento donde el Ecuador tiene que, uno, sincerar las cuentas, dos, entender que somos pobres, que estamos al borde del abismo, tres, que tú no puedes ser generoso si no tienes que dar, si no tienes dinero para pagar tu generosidad, pues no puedes ser generoso. Y esa es la realidad del Ecuador. Y más bien yo invito a una conversación técnica, a una conversación de fondo, a una conversación que nos proyecta al futuro, donde tengamos respuestas y no solamente posiciones políticas que son súper fáciles de tener. Decir que no es facilísimo. Ok, vamos La pregunta es, ¿a qué sí? vamos a lo técnico. El gobierno plantea eliminar el subsidio completamente y no focalizarlo, sino compensar a los sectores que lo necesitan. ¿Cómo se aplica esto? Primero, ¿qué le parece a usted esta fórmula del gobierno? Que todavía no está muy bien detallada, ni se sabe cómo se va a hacer, pero ya es un cambio, no focalización, sí compensación. Pero yo creo que es una medida acertada en lo técnico. Nuevamente, me disocio de lo político, pero en lo técnico es una medida acertada por varias razones. Primero, de los 600 y pico millones que representa el subsidio en combustibles de bajo octanaje, hay un estudio del Banco Central que dice que el 88% de ese subsidio le beneficia a sectores económicos que no lo necesitan. Esto quiere decir que la afectación a los sectores más necesitados es del 12%. Y a ese sector es a donde se estaría, supongo yo, enfocando la compensación. Em, y eso reconoce la sensibilidad de los grupos más necesitados. Yo creo que es correcta la decisión y creo que además está alejada de la afectación en la productividad y en la competitividad, que hoy son insumos fundamentales para salir de la crisis económica. Que no es del gusto popular, no. Que es un bastión de ciertos grupos y que es parte de su agenda para rebelarse y tomarse las calles, sí, sin duda, y lo ha sido siempre. Que es una decisión que requiere de valentía, sin duda, pero que técnicamente es lo correcto, también es verdad. Ahora, Mónica, el gobierno habla actualmente de quitar el subsidio, liberar las gasolinas extra y ecopaís. No va a topar de momento al menos el diésel, que representa el 49% del monto total de los subsidios. Debería eliminarse también el subsidio al diésel. Creo que eso depende de cómo quieras enfocar las soluciones a futuro. Nuevamente, creo que esto requiere de una conversación ampliada, entendiendo todos los insumos de la ecuación. Tú tienes hoy un problema de empleo enorme. Tienes un problema de falta de inversión extranjera. El año pasado no llegamos a los 400 millones de dólares, que es vergonzoso en la región, porque tienes un esquema legal lleno de impedimentos. Tienes un sector productivo muy contraído. Es un sector productivo que está lidiando, como bien decía Milton, con una serie de reformas tributarias, con una crisis energética, con una crisis de seguridad. Si tú quieres afectar aún más la productividad, tienes que tomar unas decisiones. Si quieres más bien proteger la productividad, el empleo, la competitividad y el crecimiento, tienes que mantenerte aislado del diésel, porque el diésel está conectado directamente con la productividad. Ahora, 100.500 millones del diésel contra 600 y pico de las gasolinas, que con la compensación, usted me decía hace un momento, serían 200 más. No, yo creo que llegaría a 450, 400. El ahorro del El gobierno, ahorro, sí. que le costó el gasto. Pero eso es un estimado que hago yo porque no ha habido claridad en la propuesta de cómo se manejarían esas compensaciones. Pero es un estimado. De 3.000 millones que pagó el gobierno el año pasado en subsidios, incluyendo el gas, el diésel, las dos gasolinas. Pero bueno, Son subsidios solo en combustibles, solo porque combustible, el total de los subsidios que pagó el año pasado el Ecuador está del orden de 7.800 millones de dólares, 7 puntos del PIB más o menos. que es la filosofía del Ecuador de generar compensaciones en vez de generar trabajo y productividad. El sector empresarial ha sido convocado a esta socialización que tampoco, no hay un anuncio de cobertura de prensa, por ejemplo. Hoy a las 4 nos reunimos con tales sectores. No, solo hay el anuncio de que hoy empiezan a reunirse. ¿Les han llamado a ustedes? Casualmente me acaba de llegar la convocatoria. No ve, después de la entrevista que tuvimos un rato. Pero yo debo decirle, ¿Cuándo? ¿Dónde? entiendo que será la próxima semana. Tengo que revisar bien mi celular porque venía en camino, pero ha llegado la convocatoria. Yo
Yo creo que esta es una decisión que nuevamente, Milton, y yo tengo que ser insistente. A pesar de lo valioso de la socialización y que es el deber ser de las cosas, esta no puede ser una decisión política ni debe estar sujeta a consenso. Esta es una decisión técnica que debe obedecer a subsanar la crisis fiscal que tiene el Ecuador. Inclusive, de acuerdo a lo que exige el Fondo Monetario, si no se hacen ciertas deficiencias de aquí a fin de año, que de acuerdo al convenio son del 2.2%, no habrá el siguiente desembolso. Entonces, la socialización está muy bien, pero en la práctica esto hay que hacerlo sí o sí. Y más bien la invitación es que el país tiene que entender que no podemos seguir viviendo de subsidios, que no podemos pagar. El subsidio está muy bien en un país rico que lo puede pagar, pero este subsidio no es que no lo paga nadie. Los subsidios acaban siendo pagados en incrementos de IVA, en impuestos únicos y extraordinarios. Es decir, esto es solamente un ejercicio de mercadeo, porque al final las cuentas las estamos pagando de todas maneras. Ahora, hablando de la productividad, leíamos hace un rato esta advertencia del SENACE de que se necesitan 1.000 megavatios entre lo que resta del año y hasta febrero del 2025 podría haber apagones. Y ese es un tema que frena, sin duda, frena a raya la productividad del país. La pregunta es, ¿qué se ha hecho? ¿Qué ha hecho el sector privado para poder? El presidente hizo un llamado, llamamos al sector privado para que autogenere lo que más pueda. ¿Qué es lo que más puede? A ver, la ley es limitada. La ley no te permite gran generación, pero además no hay apertura a la inversión extranjera en general o a la inversión privada en el sector sensible. Y creo que una de las conversaciones fundamentales que tenemos que tener en este momento es que para subsanar la crisis energética tenemos que entender dos tiempos: la emergencia a corto plazo y la generación a mediano y largo plazo. Necesitamos grandes montos de dinero que primero generen nueva inversión, porque hay una demanda mayor. El crecimiento poblacional genera una mayor demanda. Y en los últimos años no ha habido inversión en el sector energético. Entonces, aun si funcionaran a la perfección todas las instalaciones que tenemos, que no funcionan ni lejanamente a la perfección, a muy corto plazo, muy seguramente, de todas maneras, tendríamos déficit. Ese es el problema, porque lo que sabemos que está haciendo el gobierno es hablando de que podrían comprar una barcaza y alquilar otra. Digamos que entre las dos son 600 megavatios, no es más. Son 600 megavatios, cada barcaza de 300 promedio. ¿Y qué más? Dijo el ministro, les doy plazo para que se pongan de acuerdo en sacar adelante a Toachi Piratón. Eso va a tomar un montón de tiempo. Hacer otras cosas más, como lo de Machala Power, por ejemplo, también toma tiempo y cuesta plata. Es decir, vamos a llegar a septiembre, octubre, al nuevo estiaje con los mismos megas que tenemos ahora. A ver, yo Más o menos. espero que el bombardeo de nubes sea eficiente. Creo que ese es uno de los recursos que el país está explorando y que ha probado ser eficiente y efectivo en otros países, y creo que esa es una de las alternativas importantes. Efectivamente, hay un porcentaje de autogeneración y creo que hay un compromiso del sector privado de comprar generadores y de generar en la mayor cantidad posible de autogeneración. Pero la realidad del Ecuador es que el sistema de todo el sector energético es un sistema fallido. La conversación hoy no puede ser cómo apagamos el fuego, que resulta de por lo menos 10 años de malas decisiones. No ha habido mantenimiento de grandes inversiones. ¿Cómo puede ser? No es lógico que un país no haga mantenimiento de su sector energético. Entonces, hablar de resolver la crisis tiene unas dimensiones, pero hablar de proyectarnos al futuro con un sector energético lógico, razonable, que sostenga la demanda futuro, tiene que tener otras dimensiones. Y yo creo con absoluto convencimiento que este es el momento donde el país tiene que abrir el sector a inversión privada, porque el país no tiene los recursos. El país no tiene los recursos ni siquiera para el gasto corriente, mucho menos para inversiones de esa dimensión. Son las 8:40, estamos hablando con Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito. Mónica, dada toda esta situación compleja que vive el país, ¿cuál sería la demanda que usted le haría al presidente, al Ministerio de la Producción, por ejemplo, desde el lado empresarial? ¿Qué tendría que hacer en estos meses? ¿Qué le pedirían ustedes que haga en estos meses al presidente? Mire, no me gustaría estar en los zapatos del presidente. Quiero decirle que él heredó un país terriblemente conflictuado, Así es. un país con una situación de inseguridad que jamás los ecuatorianos pensamos que íbamos a vivir, con un país económicamente insolvente, con un país con una crisis social, con una crisis energética. Es decir,
Es un conjunto de factores terriblemente difícil y que de verdad es Ujú. una carga muy grande. Yo creo que el top of mind de los ecuatorianos está en la crisis de seguridad, Así es. pero paralelamente se debe enfrentar el tema económico, porque no ganaremos nada con un país que no tenga empleo y donde a pasos agigantados nuestra juventud tenga que salir porque no encuentra una fuente de trabajo. Creo que es importante entender lo que es urgente y lo que se debe hacer a mediano plazo, y creo que por encima de todo es un momento de liberarse, no solo desde el gobierno, sino desde el sector cívico, desde la ciudadanía, de los pequeños y minúsculos intereses. Este es un momento de aunar esfuerzos y buscar lo que es congruente para el país, lo que es bueno para todos, aún sacrificando posturas individuales o aspiraciones Así es. personales. Muchas gracias. Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito. Vamos a hacer una pausa y regresamos para analizar la situación política que vive el país, sobre todo con este encargo o no del presidente a la vicepresidenta en campaña. Volvemos.